donde el gobierno nacional anunció ciertas medidas para los monotributistas, obviamente que después de esas medidas, todo el arco monotributista, que es gran parte de lo que tiene en este país, que están en la formalidad de Así es. trabajo, no hablemos de la informalidad, bueno, obviamente se opusieron, comenzaron también a movilizarse y finalmente el gobierno, con el presidente, con un decreto, dio marcha atrás. Pero bueno, ¿qué pasa a futuro? ¿Qué va a ocurrir con el monotributo? ¿A quién tenemos para charlar de eso? Claro, fue algo bastante raro, entre comillas, porque fueron idas y vueltas, exacto, fueron idas y vueltas, Sí. no se entendía, no se terminaba Desprolijo, de entender, desprolijo desprolijo, fue. no se terminaba de entender. Los monotributistas llamando a los contadores desesperados, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué pago? ¿Qué no pago? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Me Entonces, descuentan? ¿No me descuentan? claro, fue bastante incomprensible todo esto para el común de los mortales. Entonces vamos a hablar con alguien que sabe de este tema, que es justamente un contador. Estamos en línea con Matías Bustos, con el contador Matías Bustos, a quien le damos las muchas gracias por habernos atendido y los buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Hernán, Andrea, te saludan. Buen día, Buenos Matías. días, buen día Hernán, buenos días Andrea, buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estoy para evacuar las dudas que por ahí ustedes tengan, aclarar un poco de todo esto que sí, la verdad que fue un ida y vuelta el que generó mucho revuelo, desconcierto y poca previsibilidad, ¿no? En el pago, sobre todo de las obligaciones de los monotributistas. Claro, Bueno, porque si para nosotros fue una sí, locura, para los contadores también tiene que haber también. sido, ¿no? Pero estaría bueno contextualizarlo, porque nosotros A hicimos ver. una pequeña cronología. A ver, ¿qué es lo que había decidido en principio el gobierno y que después dio marcha atrás, Matías, para que la gente entienda? Sí, en realidad, si nos ponemos a contextualizar un poquito, deberíamos ir que históricamente en el mes de enero de cada año, el gobierno emite la nueva tabla con una actualización que en general tiene que ver con la inflación que se eh, sucedió durante el año anterior y establece las nuevas categorías o los montos a facturar por categoría y además cuál es el nuevo monto que paga cada monotributo en la categoría que está. En el año 2021 eso no sucedió porque, bueno, el gobierno había anunciado que se venía una modificación general de la ley y que lo iban a posponer. Los contribuyentes entonces empezaron a pagar mensualmente durante enero, febrero, marzo, abril y mayo el mismo importe que habían venido pagando durante el 2020, ¿sí? Que no hablemos que fue un año muy particular, entre paréntesis también bastante problemático para cumplir con las obligaciones fiscales para muchos rubros, ¿no? ¿Qué pasa? En el mes de junio sale la ley 27618, la reglamenta AFIP, y esa ley genera un revuelo bastante interesante, sobre todo en las redes sociales, porque hoy ustedes saben que en las redes se debate de todo, y nada que hablar, más que hablar también en la gente, ¿no? En el boca a boca. Esa ley no solo actualizaba la nueva escala de facturación del monotributo y por supuesto los nuevos montos a pagar por los monotributistas, pero generaba algo que es realmente inaudito, que imponía un impuesto retroactivo. Es decir, todos aquellos que habían pagado regularmente el monotributo durante enero, febrero, marzo y así hasta mayo, se encontraban con que le debían al Estado, le debían a la FIP una parte de monotributo. Sí. Eso generó que, bueno, un montón de noticias, un montón de revuelo, como decíamos, y un montón de posturas, porque hasta legales, teniendo en cuenta que se atacaba uno de los principios básicos, ¿no es cierto? Es decir, si el Estado había recaudado y había aceptado mi pago, ¿por qué después, con retroactividad, siendo un impuesto, me viera a querer cobrar de más? ¿No es cierto? Solamente por el imperio de una ley. Entonces, bueno, más allá de todas las posturas legales, del debate en redes sociales, la gran crítica, porque vamos a ser sinceros, esto había generado y generó un gran descontento social también,
que, bueno, en buena medida el presidente con sus equipos reconsideró la postura y manda una nueva ley que sale el 28 de julio del 2021 y la llaman la ley de alivio fiscal y moratorio. ¿Sí? Entonces esa ley viene a aclarar un poco el panorama de todo y tranquiliza y nos deja un poco de previsibilidad por lo menos hasta diciembre de este año. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la ley, Matías? Repetinos entonces. La ley es la 27639 y se llama, o conocida públicamente como la Ley de Alivio Fiscal y Moratorio. ¿Qué Bueno, significó esto? En gran sí. medida y un poco en resumen, para no aburrir a la audiencia, ¿no? Puso algunas cuestiones en claro. La primera cuestión fue retrotraer el aumento, es decir, esas diferencias que se habían generado a favor de AFIP y que los contribuyentes que habían cumplido o que no, porque algunos no habían pagado, ¿no es cierto?, esos primeros 5 meses, se iban a mantener, se iban a eliminar y se iba a mantener el importe que se había pagado a diciembre del 2020. Es decir, que los que pagaron de enero a mayo no debían nada y los que no habían podido cumplir con la obligación debían el mismo importe a diciembre del 2020. Los Bien. nuevos valores, perdón Andrea, los nuevos valores se aplicarían a partir de julio de 2021. ¿Mm? Bien, bien. O Ahí, sea que ahí, el aumento en la parte de recategorización, digamos, rige a partir de julio. O sea, lo que se descuenta en agosto. no, no, Claro, en junio. realidad no, en julio, porque recordemos que el monotributo se paga en el mes corriente, es decir, en Bueno, junio pagamos junio, en julio pagamos julio bueno, y así Bien. sucesivamente. pero todos somos monotributistas. Bueno, la gran mayoría de nosotros, aquí estoy hablando de Andrea y estoy hablando en el caso mío, pero en junio pasó algo muy particular, y más si te tenés por débito automático, no se descontó junio. Y en julio ya el descuento vino, al menos en mi caso, ya con el aumento. ¿Y ahora qué va a pasar con ese junio que quedó colgado? En realidad, si vos tenías dinero en tu caja de ahorro, el día 5 de agosto te lo debitaron. No, no ¿Sí? tenía. Así que No En generalmente mi tenías. tengo caso, después. sí. En mi Después. caso, sí. Generalmente tengo después del 10. Así que ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esas personas también? Claro, en realidad la gente que el 5 de agosto no tenía dinero o que lo pagaba por otro sistema que no era el débito automático en cuenta, tiene que generar un BEP de pago, un volante electrónico con su profesional o hay personas que lo saben hacer directamente y pagar la obligación de junio. Recordemos que la obligación de junio se paga con el valor viejo, para que nos quede claro, perdón la palabra, pero con el Sí. valor de el año 2020, ¿sí? Igual que lo que se había pagado de enero a mayo. Claro, porque A había una partir duda si en la barrida se le llama en la jerga, digamos que cuando hace la recorrida FIP, si en la barrida que hacía de agosto, aquellos que no le había descontado el 5 de agosto se lo iba a descontar, pero no, hay que generar el cupón BEP No, entonces. no recordemos que la FIP tiene una única fecha que hace la barrida, ¿sí? Ese es el término que se Sí, usa, ¿sí? Y entonces, si el contribuyente no tiene dinero ese día, indefectiblemente no hay otra fecha, ¿sí? No es como rentas que por ahí tiene dos vencimientos, claro. ¿sí? Claro. O un plan de pago de AFIP que tiene dos vencimientos. En este caso no. Si el 5 de agosto no había dinero, eh, directamente tienen que generar otro medio de pago, ¿sí? Que Bien. generalmente es un Exacto. BEP, un Pero volante Matías, electrónico. por ejemplo, bueno, yo hablo siempre en mi caso. A mí el descuento por débito automático del mes corriente generalmente lo están haciendo entre el 16 y el 20, me lo hacen a mí. Eh, en este caso, por eso lo planteaba, porque había gente que le hacía en la misma fecha, entonces decían, bueno, me lo descontarán ahora lo de junio, pero no. Entonces ya quedó claro que va por un comprobante que hay que generar, ¿no? Claro, sí, en realidad en estos casi 3 meses hubo fechas y contrafechas y vuelta de emisión de fechas, ¿no? Porque
Originalmente se había pospuesto para julio el pago de junio. Después se ve que, bueno, la ley no fue, en realidad es así, la ley no salió con todo, y AFIP no había actualizado todos los sistemas, entonces por eso se pospuso para el 5 de agosto. Encontrándose también que el 20 de julio la gente que pagaba por débito automático le debitaron el mes de julio con el nuevo valor, ¿sí? Sí. Muchas consultas telefónicas, ¿qué me debitaron? ¿Qué me sacó AFI de la cuenta? Llamaban por teléfono o se acercaban seguramente como a mi estudio al resto de los profesionales, ¿no? Porque la gente no entendía qué estaba pasando. Como ahora que hay que entender que el mes de agosto se paga, o hay tiempo para pagarlo hasta el día 27 de agosto, pero eso es excepcional para este mes nada más. Claro. El mes que viene, supuestamente, volveríamos a la normalidad de los vencimientos habituales del 20 de cada mes. Bien. Bien. Hablando de previsibilidad que decías, perdón, no, Andrea, no me quiero ir de ese tema. Esa previsibilidad que dijiste vos que viene a dar esta ley, tiene que ver con que estos montos, con ya el monto nuevo, digamos, con el aumento, se va a aplicar hasta diciembre, digamos. En realidad se va a aplicar hasta el mes de enero del 2022. ¿Sí? Bien. En enero del 2022 veremos si AFIP hace una nueva resolución actualizando tabla de monotributo y con eso seguimos como veníamos todos los años, o si se da la modificación de la ley de monotributo como régimen de impuestos, que bueno, sabemos que hay varios gobiernos en Argentina que vienen hablando de hacer un cambio general de la ley, ¿sí? Del régimen ya, pero bueno, hasta ahora no ha sucedido, ¿no? Claro. Matías, una de las consultas también que nos acercaban es, o sea, se sigue con los mismos valores hasta enero del 2022, pero las recategorizaciones, que son 2 veces al año, si no me equivoco, esas sí se mantienen, o sea, dentro de los mismos valores, pero sí se realiza la recategorización. Claro, en realidad los contribuyentes tenían tiempo hasta ayer, 17 de agosto, para hacer tendría que ser la segunda recategorización anual, que siempre se hace en el mes de julio, ¿sí? Por todo esto se pospuso y el periodo fue desde el 28 de julio hasta ayer 17. Esa era la fecha en la cual, de acuerdo a los ingresos o alguno de los otros parámetros, que sea la energía consumida, o los alquileres pagados, o la superficie del local, uno tendría que encuadrarse para ver si se mantiene en esa categoría o debe subir o bajar a otra categoría. ¿Está? Ese valor, por supuesto, que se va a debitar si uno se recategorizó y subió de categoría, el nuevo valor se lo van a empezar a cobrar a partir de agosto de este año, ¿sí? A partir del 27 le darían el nuevo valor recategorizado, ¿está? Lo que hablamos antes tiene que ver para el contribuyente que no tenía que recategorizarse, ¿sí? Sí. Va a pagar el valor que le estableció la ley. El que se recategorizó va a pagar el nuevo valor, siempre dentro de la ley, por supuesto, pero el nuevo valor que le toque de acuerdo a la categoría. Y siempre hasta enero del 2022. A partir de ahí ya vemos que lo sucede, ¿no? Bien, se nota que Matías Bustos es docente aparte de contador, ¿no? No, y aparte otra cosa. Entendimos todo perfecto y si no, bueno, consulte con Hay Matías más consultas, directamente. pero seguramente lo podemos hacer en otro momento para no abusar de Matías y aparte que, bueno, estas consultas son gratis, así que no puede, digamos, facturar. Ahora nos envía la factura. Cuando termine la nota nos envía la factura a Matías. Fuera de broma, Matías. Una última pregunta, nada más. ¿Tenés conocimiento, porque leía el otro día, que dentro de todo lo que es el esquema económico argentino y de contribuyentes, dentro de esta comunidad, si querés llamarlo de monotributo, es uno de mayor porcentaje de contribuyentes dentro de la formalidad? Eso lo aclaro, ¿no? No hablemos de la informalidad. Dentro de la formalidad, digamos, es un universo muy importante que tiene la República Argentina de contribuyentes. Sí,
Sí, según la información que emite AFIP, hay más de 4 millones de contribuyentes que se verían afectados con los beneficios que estableció la ley, ¿sí? Estamos hablando de que la ley esta trajo también algunos beneficios como moratoria o reingreso al monotributo. Entonces, ya tomando en cuenta que según estadística de AFIP, 4 millones de contribuyentes que por alguna causa habían caído del monotributo o habían sido excluidos o tenían deudas con el fisco, nos hace pensar que el número, ¿sí?, de contribuyentes dentro del régimen es muy importante. Yo sinceramente no sé qué porcentaje del total de inscriptos que tiene el Estado Nacional son los monotributistas, pero sí conocemos a grandes rasgos que la mayoría que está en una tarea independiente es monotributista. Así que, bueno, el porcentaje debe ser muy importante, ¿no? Seguro. Bien. Bueno, Matías, de corazón, muchísimas gracias. Nos has ilustrado a todos, no solo a nosotros, sino a todos quienes están ahí del otro lado con todas estas dudas, ¿no?, que se habían generado desde este año con lo del monotributo. Y bueno, en cierta manera hay un alivio también de saber que, bueno, se retrotraen ciertos montos que habían asustado, incluyendo ese retroactivo que se quería cobrar. Ese retroactivo. Así bueno, que te agradecemos muchísimo. Tengo una pregunta. Dice, ¿algún día pueden preguntarle al contador sobre el régimen jubilatorio? ¿Por qué no? Podemos algún día charlar sobre ese tema también. Podemos ponerlo de columnista a Matías, que le gusta muchísimo la televisión. ¿Cuántos son los que aportan en realidad y cuántos se jubilan? O sea, antes eras 4-1, yo creo que ahora esa ecuación cambió totalmente. Pero bueno, ya lo vamos a traer a Matías. Lo vamos a hablar otro día, si te parece, Matías. Si ustedes me permiten un segundo más, y que sí, me sirve como noticia, recordar que están disponibles los créditos para monotributistas a tasa cero, ¿sí? Eso también es un efecto de la nueva ley, así que los que quieran consultar lo pueden hacer, bueno, con su profesional o lo pueden hacer a través de la página web, ¿sí? Es una buena opción para algunos monotributistas que a lo mejor tuvieron sus negocios o tienen sus actividades parcialmente cerradas todavía o no, así que es sin interés y con un plazo de 12 meses. Se lo dejo solamente como noticia, seguramente lo han leído y lo han comentado, pero bueno, es otra medida de esta ley, ¿no? Muy buen dato, Matías. ¿Hasta qué monto es los créditos para monotributistas? Son de 90.000 hasta 150.000, dependiendo de la categoría, ¿no?, que está en el contributor. Claro. Pero el máximo son 150.000. Algo bien, parecido perfecto. a lo que sucedió el año pasado, pero bueno, a personas le vino bien, ¿no? Un alivio para comprar, sí, o pagar deudas. Mercadería o pagar otras deudas, ¿no? Sí, seguro que sí. Exacto. Bien, Matías, muchísimas gracias, muy amable. Y bueno, te vamos a volver a convocar en cualquier momento. Un abrazo a los dos y a toda la audiencia. Bueno, gracias, Matías. Hasta luego. Bueno, Matías Busto, contador, entonces, hablando sobre todo lo que hay que saber del monotributo, y hay más, pero bueno, lo pueden consultar a Matías como a cualquier profesional. Yo creo que más o menos